Me atraparon. Es cine. Un poco tarde este video, pero bueno, creo que no demasiado. Killers of the Flower Moon. El filme de Scorsese que provocó que el público en su estreno durara 10 minutos continuos aplaudiendo. Pero cringe de lado, y hay que decirlo, este hombre es genial. Nos encontramos con un filme sobre una conspiración que nos habla mucho de la corrupción, de la moral, de la tiranía que existe en el mundo, que la equidad y la igualdad son una mentira, y hasta hace pequeñas referencias a las élites del mundo. Pero vamos de a poco. Si algo aplaudí y me gustó el filme, fue como le di importancia y algo que hacer a todos sus personajes, bueno, los que mostraba como relevantes, haciendo que nadie se sintiera como relleno. Pero claro, el show se lo roban Molly, Ernest y William, o también llamado el Rey. Entre estos, el menos interesante es el Rey. Sé que es tu típico magnate con carisma y capacidad verbal para manipular al mundo. Es un villano ético que piensa en su plan, pero dicho plan no es muy elaborado, así como que no se nos dice mucho de él, su origen, su motivación, su camino para llegar hasta ahí, si verdaderamente llegó a sentir algo de remordimiento, o en general, algún agregado que le diera un estatus de personaje más desarrollado. Ojo, no es mal villano, pero tampoco excepcional o memorable. Molly ya es otra cosa. Su antidesarrollo es bastante gradual y verosímil. La implacable y casi inexpresiva Molly poco a poco se va tornando en una frágil, sensible y temerosa mujer ante la tiranía, la muerte de su familia y que incluso, a pesar de tomar justicia, no se libra de sus demonios del todo y hasta pierde a Ernest en el proceso. Y Ernest es sin duda alguna el mejor personaje de la obra. Un hombre de guerra que se ve inmerso en una conspiración sin siquiera saberlo. Alguien que definitivamente no es una mala persona, pero que la avaricia, la influencia de su tío y hermano, su ignorancia y el estrés que va acumulando lo corrompen y lo hacen tomar malas decisiones. Y el filme te muestra su mentalidad, ves que éste actúa por voluntad en cierta medida, que es propositivo, pero que a su vez es dedicado a su familia y quiere ignorar el hecho de que en algún momento tendrá que matar a Molly. Muestra remordimiento, termina viendo que el amor por su familia e hijos es real, va cayendo en un delirio y termina afrontando un gran dilema entre confrontar a su tío y perderlo todo o mantener la mentira y confiar en que su tío lo ayudará en algún momento. A esto sumémosle la genial actuación de DiCaprio y tenemos un personaje increíble. A nivel trama tampoco se queda atrás, para los que aún no la ven, va sobre una comunidad indígena que se vuelve rica debido al petróleo que hay en sus terrenos, pero tras construir una sociedad y pueblo más moderno, comienzan a suceder una serie de asesinatos sin investigar donde se ve afectada principalmente a la familia indígena más rica de este pueblo, y es acá donde el ritmo de la película se vuelve clave, la cual tiene sus pros y contras. Por un lado sé que puede ser densa por su duración, pero el filme se toma el tiempo de detallar y construir todo, y realmente pensar en presentar tantos personajes, construir el contexto y posteriormente desarrollar la trama sin que te escape nada y todo se vea verosímil además, es muy complejo. Podrá ser algo pesado de ver, pero puedes creerte que Molly se interesará genuinamente por Ernest, que este a su vez desarrollará culpa y afecto por su familia, cómo se va sembrando la impotencia por los asesinatos, los distantes que son estos, palpar el nivel de desesperación al que llega Molly como para acudir a ayuda externa, que el FBI pueda desvelar la verdad poco a poco, y en general, son muchos eventos y elementos como para que alguien espere que este filme dure 2 horas. Por el lado negativo, o más bien de potencial desperdiciado que lo llamo yo, siento que el filme pudo ser mucho más dramático, dinámico o interesante, creando por ejemplo cierta sospecha de los Osage hacia el rey. Quisiera el manejo de todo mucho más meticuloso y crear un clímax mayor, así como que el mismo Ernest desconfiara mucho antes de su tío y de las intenciones de este, o mostrara más autonomía. Son aspectos que te permiten explorar más a fondo otros personajes y hacer del desarrollo más interesante. Por otro lado, quizás su final te deja algo frío. No es si pretendían hacer una sátira a cómo los medios ocultan o toman las tragedias, o si Scorsese buscaba una forma poco convencional de mostrar que, aunque es una película, esto pasó en verdad y sigue sin hablarse del tema y se perdió en la historia, o si simplemente busca una forma disruptiva de acabar la película. Pero es ese tipo de elementos que si bien no incomodan ni es que estén del todo mal, es decir, dura ¿qué? 5 u 8 minutos, no es mucho a fin de cuentas, pero al menos yo lo sentí algo anticlimático e innecesario. Igual, esto puede caer en juicios subjetivos, pero al menos a mí no me transmitió nada, y lo vi más como un capricho del director que no quita ni agrega nada al filme, es decir, un espacio en blanco. Y ya que hablamos de esto, con este filme también sucede que, al basarse en hechos reales, tiene ese dilema a la hora de cuestionar ciertos aspectos de su ejecución.
Y más, siendo un filme de Scorsese, muy seguramente sus seguidores usarán el tema de la fidelidad histórica a su conveniencia. Es decir, este puede agregar personajes de los que no se tienen registros históricos, como el detective indígena o cómplices como Ice Kirby, y los fans dirán que solo son secundarios para darle dinamismo a la trama. Pero este, sin embargo, no va a ser capaz de agregar algo de sospecha de los Osage hacia el rey para justamente darle dinamismo y más tensión a la trama, o como mencioné también, hacer que Ernest comenzara a tener cierta autonomía desde antes y sospechara las intenciones futuras de su tío. Pero claro, eso no pasó en la historia real, así que ¿por qué juzgarlo? Nuevamente, puede ser un capricho mío, pero me resulta una alternativa que no afecta en nada a lo que Scorsese quería contar y que a su vez haría ineludiblemente mejor el filme y más dinámico, por lo que al menos a mí me parece potencial ligeramente desperdiciado. Y antes de que alguien aparezca en los comentarios para insultarme, vean lo que hizo Nolan con Oppenheimer. Usó una rivalidad con otro científico para hacer un debate sobre el uso de un arma nuclear. Creó esa escena con Einstein para hacer una pregunta que mantuviera al espectador con intriga durante todo el filme. Y hasta se aventuró en profundizar lo que Oppenheimer vivió y sintió. ¿Y quién se preguntó si esto pasó en verdad? Nadie. Es genial. No se siente forzado o inverosímil. Es usar todo el potencial que te brinda una historia de este tipo. Y esto no pasa con Killers of the Flower Moon, o al menos yo lo veo así. Pudo ser mucho más, pero se conformó con lo que tenía. Entrando a hablar de los temas que saca a colación, me gustó cómo mostró las influencias de los poderosos sin demonizarlos. Cualquiera que sepa algo de historia, política o de la vida misma, sabe que detectar a las malas personas no siempre es tan fácil. Y ese es un gran ejemplo. El rey es alguien claramente malo, con intenciones egoístas, pero que también se preocupa por los suyos, que también podía ser genuinamente bondadoso y que al final no tenía nada en contra de nadie ni ningún rencor. Solo pensaba en el poder. También me gustó cómo mostró las conspiraciones y cómo éstas han existido siempre. Al igual que estas no son necesariamente tan policiales y peliculeras. Muchas veces la verdad es evidente, pero simplemente la balanza no está equilibrada, y el poder y la manipulación pueden más que la verdad. Aunque sí siento que pudo ir más allá con este tema. Pudo ser más crudo, mostrar las élites más a fondo, cómo es que el rey llega hasta ahí, cuáles son sus contactos o posibles contactos, hablar algo más a fondo de los masones e incluso señalar a los poderosos de la época, como los Rockefeller o los Rothschild, algo que le hubiera dado más peso al filme. A nivel técnico no hay mucho que decir, gran dirección muy centrada en anticipar eventos mediante simbolismos como el petróleo rojo al inicio o el búho que anticipaba la muerte, una narrativa algo densa pero llena de información y elementos que cobran sentido e importancia conforme avanza la historia. Grandes actuaciones, destacar la de DiCaprio y Gladstone, diseño de vestuarios y escenarios bastante simples y muchas complicaciones pero ciertamente adecuado, que se compensa con una iluminación sublime que dota de tensión y sentimiento cada plano, así como una banda sonora genial, que es sutil y está repetitiva en cierta medida, pero se camufla y acopla a la perfección con las escenas, así como que es una mezcla interesante entre música western y ritmos e instrumentos indígenas. Así que sí, es un gran apartado y la verdad inmejorable. Y en un cómputo global, el filme es grandioso. Tuvo un episodio histórico frenético y muy revelador y lo convierte en una paranoia sobre una conspiración económica, corrupción y asesinatos sin resolver. Con personajes bien construidos y desarrollados, sobre todo Ernest y Molly, pero que sin embargo sostengo lo que menciono. El villano no es muy explorado o muy complejo, el film no profundiza su concepto o tema de conspiraciones y élites, pudo ser más dinámico y darle mejor uso a algunos personajes haciéndolos más proactivos, así como que el final te deja un poco frío. Sé que mucho de lo que digo se basa en juicios subjetivos basados enteramente en mi criterio y lo que yo esperaría del filme o haría para mejorar el filme. Pero si no hago estas apreciaciones, solo sería otro de los que simplemente alaban a Scorsese sin aportar nada. Y con todo esto dicho, ¿qué opino del filme? Es magnífico. No le daré una nota perfecta como muchos esperarán, pero igualmente merece un sólido 8.5 de 10. Muy buena película y muy recomendada. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué les pareció Killers of the Flower Moon? ¿Es el filme del año? Acompañen en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.